Mm, Muy bien, está grabando en este momento. Muy buenas noches, muchachos, muchachas. Espero que estén con bien. Es la segunda clase que tenemos de matemática. La primera sesión de tres que hay, de tres que vamos a ver. Espero que me les haya ido pues muy bien en estos días. Siempre de aquí en adelante pues voy a tratar de hacer una pequeña reflexión cada vez que iniciemos, especialmente relacionada en lo que estamos viviendo, ¿no? Miren, muchachos, que hemos conquistado, me atrevería a decir, hemos conquistado algo que no se creía pensable en mucho tiempo. Y es que desde que yo tengo la edad de ustedes, desde que yo estoy en la universidad, desde mis por ahí 19, 20 años, a mí me están hablando de Álvaro Uribe. Y me están hablando de la figura, de lo que es el Matarife. Este Matarife, este señor tenebroso. Eh, pero tardé 10 años en comprender la magnitud del daño que este señor ha causado. Y ahorita podemos ver que está derrotado. Está tan derrotado, muchachos, que lo único que tiene es la violencia. Entonces creo que ya conquistamos algo. Y es que uribismo ya no va más. Ya no más. Ya no más. Entonces, eso es una gran victoria por parte de toda la población colombiana. Ahorita es esperar a ver cómo nos podemos organizar mucho mejor, que ojalá esos muchachos que están allá en los frentes, que están haciendo los bloqueos, que están allá tan valientemente representándonos a todos los intereses y los dolores de todos. Ojalá que esos muchachos tengan entendido de que en las noches es mejor que se cuiden, que se replieguen, que esto hay que jugarlo inteligentemente también. Entonces, a quienes ustedes conozcan, muchachos, coméntenles eso. Bueno, ahora sí continuemos con lo que es. Por favor, me regalan la asistencia. Listo. Me la regalan por acá. Allá me la regalaron. Qué gente tan juiciosa. Profe, ¿será que iba a hacer eso? Saludos a David. Yo iba a hacer eso, tranquilo, aunque lo haré rápidamente, ¿vale? Para eso está la clase grabada de la vez pasada, del miércoles. Para eso está la clase, para que puedan entonces como ampliar mucho más la información de lo que se vio, ¿ok? Hoy vamos a hacer un repaso, pero rapidongo, rápidamente. Bueno, muchachos, a ver, planteemos nuevamente pues las cosas. Vamos a replantearlas. Les digo, sigamos derecho, sigamos derecho, es decir, no hagamos un descanso, no hagamos una pausa ahorita a las 8, sigamos derecho y salimos más temprano. Esa es la que les propongo, así como lo hicimos anteriormente. Nos podemos ir hasta las 8:30, 8:40, tal vez, dependiendo pues de lo que estemos hablando el día de hoy. ¿Les parece? A ver, cuénteme, ¿les parece o cómo hacemos? Los escucho. Sí, profe, por mí no hay problema. ¿Listo? Sí, profe. Listo, 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 me parece muy bien. Perfecto, muchachos, hagámosle pues entonces. ¿Dónde nos quedamos la última vez? ¿Qué estamos viendo? Bueno, estamos viendo, entramos a trigonometría. ¿Listo? Estamos en trigonometría, que es el estudio de los triángulos. Antiguamente fue algo revolucionario el poder entender o que los antiguos pudiesen entender de qué consta la geometría, de qué constan las mediciones, de qué consta la ciencia, incluso podríamos decir, detrás de una figura tan simple como lo es un triángulo. ¿Y esto por qué? Porque es que el triángulo es algo supremamente importante dentro de lo que fue la parte de estructuras, ¿sí? La parte estructural, la parte también de construcción, la parte de arquitectura y, por supuesto, la parte de navegación. En la parte de navegación tenemos mucho de importancia, no solamente la navegación marítima, sino también la navegación aeroespacial. Tiene mucho que ver con la parte de los triángulos. Y vamos a ver pues algunas aplicaciones más adelante. También tuvo una gran aplicación en la parte pues de la medición de los astros, sus ciclos,
y bueno, como les decía, pues la navegación como tal. Incluso a los chicos que les gustan los videojuegos, a los que en algún momento tal vez, no sé, tuvimos la fortuna de jugar en el PlayStation 1, por ejemplo, o bueno, en las primeras consolas. ¿Recuerdan ustedes que esas animaciones o esos personajes, esos avatares que nosotros controlábamos eran como todos cuadrados? ¿No recuerdan? No sé si aquí alguien llegó a jugar GoldenEye, ¿sí? Que era un juego, un shooter de primera persona. Todos los personajes eran como cuadrados, no tenían pues como líneas definidas, sino que eran todas cuadradas. ¿Esto por qué? Porque la animación antiguamente se realizaba también con triángulos. Entonces miren que hay muchas aplicaciones. Entonces no es simplemente como ver por qué ver, no. Había muchas aplicaciones en ese entonces y por supuesto también las tenemos que conocer ahora. Bueno, un triángulo es simplemente un polígono que tiene, ¿qué? 3 lados. ¿Listo? Es un polígono que tiene 3 lados y lo estamos viendo aquí perfectamente. Tenemos el lado, miren acá, aquí hay un lado, lo estoy representando ahí de una forma muy torcida, pero eso es un lado. Un lado, otro lado y otro lado. Perdón, y otro lado aquí, ¿cierto? Es una figura de 3 lados. Al tener 3 lados, ¿sí? Tiene asimismo 3 vértices. El vértice A, el vértice B y el vértice C. ¿Qué son los vértices? Recuerden que los vértices son los puntos donde se une como mínimo 2 líneas. Miren que este lado de aquí, ¿cierto? Termina en el vértice C y este lado de acá termina en el vértice C. ¿Sí ven? Entonces, 2 líneas que se unen en un punto. Ese punto se conoce como vértice. ¿Listo? Y aparte de eso, en los vértices también tenemos, ¿qué? Unas aberturas, ¿sí o no? Si nosotros, por ejemplo, tomamos este lado de acá, el lado de abajo, que se llama BC, miren que ese lado de abajo, en relación a este lado de aquí, ¿sí? Tiene una abertura, tiene un ángulo, ¿sí? Tiene un ángulo, tiene una abertura como tal. Esa abertura, ¿sí? Ese espacio que hay entre las 2 líneas se conoce como ángulo. ¿Listo? Son los ángulos. Se miden con los transportadores. ¿Se acuerdan esas reglas que eran circulares, que estaban graduadas? ¿Se acuerdan de eso? Habían unas que eran un círculo completo y hay otras que eran medio círculo. Esos son los transportadores. Y los transportadores nos ayudaban era para medir ángulos. Lastimosamente por el tiempo, pues no alcanzamos pues como a hacer algunos ejercicios como para que nos quede mucho más claro. Pero pues no hay problema, porque pues todos tenemos como la concepción de que es un ángulo como tal. Y que, como les estoy diciendo, se mide con un transportador. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos, repasemos rápidamente, un triángulo es un polígono de 3 lados, 3 vértices y 3, ¿qué? Y 3 ángulos. ¿Listo? Los ángulos coinciden con los vértices. Por ejemplo, miremos este de aquí. Este vértice A, que es este de acá, que estoy acá. Este vértice A coincide con el ángulo A. Ahí estoy dibujando el ángulo A. O el vértice C, que es este de aquí, que acabé de seleccionar. Ese vértice C coincide con el ángulo C. Y por supuesto, el vértice B coincidiría, en este caso, con esta abertura, que sería el ángulo B. Muy bien, ahí vamos. ¿Listo? Ahí vamos en esa concepción de qué son los lados, de qué son los vértices y qué son los ángulos en un triángulo rectángulo. Muy bien. Les decía también que los lados son segmentos, ¿sí? Está el segmento AC. ¿Y por qué el segmento AC? Me dirán ustedes. ¿O por qué, más bien, el lado AC? Bueno, es el lado AC porque está entre el vértice A y entre el vértice C. Entre 2 puntos. Eso es un lado, ¿cierto? Está entre 2 vértices, entre 2 puntos. Y por eso se conoce como AC. Este se conoce como BC. ¿Y por qué BC?
porque está entre el vértice B y el vértice C. Por eso se conoce como el lado BC. Y tenemos también aquí el lado AB. ¿Y eso por qué? Porque ese lado está enmarcado entre el vértice A y el vértice B. Por eso se conoce de esa manera. Listo. Muy bien. Continuemos. Ah, existe otra forma, ¿no? Existe otra forma. Permítanme un momentico, yo les muestro aquí rápidamente. Existe otra manera. Permítanme un momentico acá, hagamos esto. Existe otra manera, una manera alternativa, ¿ok? Fíjense aquí, por favor. Fijémonos, por favor, aquí en el vértice A. Si ese es el vértice A, o más bien, hablemoslo así, es el ángulo A, ¿no? Ese también es el ángulo A. Si este es el ángulo A, ojo pues, el lado opuesto, ¿sí? Se llamaría igualito, pero con minúscula. Es decir, que este sería el lado A. Qué pena, esto me quedó como choneto, como no sé. Este sería el lado A minúscula. Listo. Centrémonos aquí. Si este es el ángulo B, miren que aquí hay un ángulo, ¿cierto? Aquí hay una abertura. Si este es el ángulo B, entonces el lado opuesto sería B minúscula. ¿Listo? Y por supuesto, miremos acá el ángulo C. Miren que hay una abertura, ¿sí o no? Este ángulo C, si este es el ángulo C, entonces el lado opuesto sería C minúscula. ¿Listo? Entonces tengo dos formas de nombrar los lados. Personalmente, escúchenme pues, personalmente yo utilizo ¿cuáles? Yo utilizo estos. ¿Listo? Yo utilizo la denominación de los ángulos. ¿Ok? No ese de A, B, C, B, A, C, B, C. No, no. Yo no utilizo eso. Sino que si se lo encuentran en un libro, si se lo encuentran más adelante, pues no se confundan. Es simplemente para que ustedes sepan que hay dos formas de llamar a los lados. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta hasta este punto? Estamos simplemente haciendo un recorderis, muchachos. ¿Alguna pregunta hasta este punto? De mi parte no, profe, gracias. Ok, muy bien. Creería que no. Acá, como les digo, simplemente estamos identificando vértices, ángulos y lados. Muy bien, continuemos. Bueno, hay una ley, ¿listo? Hay una ley supremamente importante que se cumple solamente en los triángulos. Y es que la sumatoria de los ángulos interiores siempre va a dar 180 grados. Si estuviésemos en las aulas, pues ustedes tendrían que medir o les mostraría, tal vez en el tablero, con un transportador, les mostraría que efectivamente esto se cumple. Ustedes si tienen transportadores en sus casas, ¿sí? Pueden incluso hasta verificar esto. Dibujen cualquier triángulo, como quieran, donde quiera, del tamaño que quiera, boca arriba, parado, a un lado, como quieran. Y mídanle los ángulos interiores. Súmelos. Y sí o sí le tiene que dar 180 grados. ¿Ok? Sí o sí le tiene que dar 180 grados. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, el ángulo A mide ¿cuánto? 50. El ángulo C, ¿cuánto mide? 100. Mientras que el ángulo B, ¿cuánto mide? 30. 30. 30 más 50, 80 más 100, 180. Miren que se cumplió. ¿Listo? Se cumple. Y en todo triángulo. No importa si hay uno chiquitico, no importa si hay uno grande. Es que no importa. No interesa. No interesa. Bueno. Y hay otra regla, y es que los lados exteriores, perdón, los ángulos, aquí nos equivocamos. Mira, en todos los triángulos, los lados exteriores no, los ángulos exteriores suman 360 grados. ¿Listo? Los interiores suman 180. Los exteriores suman 360, que sería ¿qué? Una circunferencia completa. ¿Vale? Y estamos viendo el mismo ejemplo. Este de acá lo estamos viendo acá.
pero con los ángulos exteriores. Miren, el ángulo A exterior mide 130. El ángulo B exterior mide 150. Y el ángulo C exterior mide 80. 130 más 150 más 80 me da 360 grados. ¿Listo? Entonces, son propiedades muy interesantes que tenemos que conocer porque nos van a ayudar más adelante a solucionar ejercicios. ¿Ok? Bueno, en esta parte de aquí, pues bueno, eso yo se los dejo ya para que ustedes lo miren. No me voy a detener más. Miren que ya son las 7:30 prácticamente. La actividad número 1, supremamente sencilla, demasiado sencilla, en el hecho de que al ustedes conocer que la sumatoria de los ángulos internos da 180 grados, pues perfectamente pueden conocer cuánto vale el ángulo A y cuánto vale en este caso el ángulo C. ¿Listo? Porque eso es lo que tienen que averiguar. Si el ángulo B mide 90, el ángulo C mide 40, pues ¿cuánto me tiene que medir el ángulo A para que se cumpla la ley? ¿Cierto? Eso ya lo hicimos el miércoles. Lo mismo acá en este triángulo de aquí. Pues hombre, si A vale 60 y B vale 60, pues ¿cuánto tiene que ¿cuánto tiene que valer C para que se cumpla la ley? Bueno, eso es lo que ustedes tienen que hacer y esa es la primera actividad. Eso ya fue explicado en la clase que dejamos grabada del día miércoles. De pronto, ¿hay alguien que tenga alguna duda referente a esta actividad? Bien pueda. Ok, ¿cómo que no? Es que es muy sencillo. Sigamos. Ahora sí, momento de estructuración. Hola, es que ayer vimos bastantes cositas, ¿no? Ese día. Esto no lo voy a explicar. Esto ya es para que ustedes, por favor, lo miren, lo vean, lo analicen, porque pues es simplemente teoría. Lo único que les voy a decir, y les voy a repetir algunos, es que el triángulo rectángulo, que es la primer clasificación, porque acá estamos viendo clasificación de los triángulos, y el triángulo rectángulo, que es uno de los tantos triángulos que hay, es uno de los más importantes que vamos a tener en cuenta para las próximas clases. ¿Listo? Especialmente, ¿por qué? Porque vamos a ver que en el triángulo rectángulo, solamente en el triángulo rectángulo, es donde se cumple el teorema del señor Pitágoras. Y ya vamos a ver más adelante de qué trata. Bueno, este que vemos acá es un triángulo rectángulo. ¿Y por qué se conoce como un triángulo rectángulo? Por esto, muchachos, por el ángulo recto. ¿Y cómo así ángulo recto? Lo estamos viendo totalmente. Miren que forma como una especie de L, ¿sí? Es una L más derecha, ¿no? Pero forma una especie de L. No, forma una especie de L. Ahí, esa me quedó más derecha. Es una L perfecta, ¿sí? Ni muy agachadita, ni muy inclinada, no. Es una L perfecta, es un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto, se conoce así. Es el ángulo que, por ejemplo, forma ¿qué? La unión entre la pared y el suelo. Si usted mide el ángulo entre la pared y el suelo, le da 90 grados. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, esto es un triángulo rectángulo. Todos los triángulos rectángulos son así. Bueno, acá tenemos uno más pequeño, pero pues es lo mismo. Tenemos varios tipos de triángulos, los oblicuángulos, los obtusángulos, los acutángulos, pero pues, como les digo, no nos interesa en este momento mucho. El triángulo equilátero, el triángulo isósceles y el triángulo escaleno, que eso nos lo vienen repitiendo desde la primaria. Bueno, ahora sí, miremos la actividad número 2. La clase del día de hoy está pensada para que, ojo, expliquemos cómo hacer la actividad 2, ahí la vamos haciendo, es más, la podemos ir haciendo aquí entre nosotros. Vamos a ir explicando la actividad número 2, listo, vamos a ir avanzando, son preguntas de selección múltiple con única respuesta,
Y luego pasamos al momento de valoración, que esto sí, pues muchachos, sí o sí, la idea es que ustedes lo hagan. Sin embargo, pues les tengo que explicar, ¿no? Yo les explico y ahí ya ustedes pueden trabajar perfectamente, pueden trabajar. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a mirar, a ver. Aquí, por favor, muchachos, pues como les digo, hagámoslo aquí entre todos. Vamos a hacer la actividad 2 aquí, pues entre todos. ¿Listo? ¿Les parece? Hagámoslo aquí entre todos. Vamos a ir mirando, vamos a ir discutiendo pues en el buen término de la palabra, ¿no? Vamos a ir pues hablando, mirando por aquí, por allá, vamos analizando a ver qué, porque es que estas preguntas son de análisis, son de mirar bien la situación, ¿ok? Entonces, la idea es que ustedes participen, la idea es que ustedes pues estén también activos, ¿ok? Bueno, empecemos. Entonces, como les digo, estén atentos porque aquí vamos a explicar la actividad número 2. El que hoy no haga la actividad número 2 porque no se pudo conectar, porque no estuvo atento, porque no le dio la gana, porque qué sé yo, pues hombre, le va a tocar hacerla después y eso que le vamos a dejar el chancuco acá, grabado. Se lo vamos a dejar grabado. Entonces, el que no lo haga es porque pues ya no quiere. Listo, vamos a mirar pues entonces. Atentos. Actividad 2. Vamos a escoger la opción correcta dentro de todas las en todas las preguntas. Ojo, esto sí se lo voy a dejar a usted en la medida pues de lo que usted me participe, ¿vale? Y es que tiene que justificar su respuesta. No es el hecho de que usted me va a entregar entonces la actividad 2 muy bonita en su cuaderno con colorcitos y qué tales, y usted lo único que me va a hacer es, ay, es la A. ¿Y es la A por qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿Cómo el cuento? ¿Qué? ¿Sí? Profe, Señora. yo ya hice la actividad 2. Bueno, entonces, ¿quién me habló? Ana. Ah, hola, Ana. Ana, entonces, vamos a mirar. No sé si de pronto alguien más aparte de Ana ya lo empezó a adelantar. Yo les dije el miércoles, vayan mirándolo, vayan adelantándolo. De todas formas, la idea es irlo Profe, revisando. Perdón, Andrés, dame un momentico. ah, Es irlo qué pena. revisando, ya te doy palabra, es irlo revisando, porque de pronto, pues, pueden que tengan algún error, entonces corrijan y puedan entregar entonces la actividad como es. Andrés, bien pueda. Profe, una pregunta. Como yo hago pues todos los trabajos en cuaderno, ¿me toca Ujú. escribir todas las preguntas o las puedo colocar simplemente como No, respuesta la A o... sí, solamente la respuesta. Es decir, me van a colocar así, pregunta uno, respuesta tal, ya, y la justificación, ¿no? La Ajá. Ah, justificación. dale. Ok, Dale, listo. listo, ¿Alguna profe, otra pregunta? entonces. Listo, mano. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Listo, entonces vamos a mirar la primera. Ya, ojo, Ana, vamos a hacer las reglas, ¿ok? Las reglas van a ser de esta manera. Yo formulo la pregunta, doy las opciones y pues en este caso, como Ana fue la primera en hablarme, pues Ana en este caso pues nos comenta, profe, es tal por esto, ¿ok? Es tal por esto. Y ahí miramos pues si está bien, si está mal, si alguien más participa, si alguien sí, si alguien no. Me puede activar el micrófono, profe, tal cosa. Y ahí miramos, ¿ok? Ahí vamos mirando. Listo, empecemos. Pregunta número 1. Oh, pues, en los triángulos obtusángulos, ¿cuáles es que son esos? Entonces, si usted no se acuerda, si usted no tiene ni idea de qué es esa vaina, pues usted devuélvase, hombre, devuélvase, vea, devuélvase. Y por acá, perdón, me olvidé mucho, vea, triángulo obtusángulo. Esto es un triángulo obtusángulo. ¿Cuál es la diferencia entre este triángulo, muchachos, y entre este de acá, que es uno recto? El ángulo. Esto es un ángulo recto. Miren, es un ángulo recto de 90 grados. Pero este ángulo de aquí, chicos, esto es un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso es un ángulo mayor de 90 grados. ¿Sí? Es mayor de 90 grados. Mírenlo acá, lo dice, vean. Un ángulo interior obtuso es mayor de 90 grados. ¿Listo? Mayor, es más grande. Por eso es que lo vemos como muy acostado, si me permiten la palabra. Bueno, devolvámonos pues. En los triángulos obtusángulos
hay un ángulo obtuso que es mayor de 90 grados. Y en los acutángulos, ay, ¿esos cuáles son? Pues muchachos, los acutángulos, véanlo acá, triángulo acutángulo. Los triángulos acutángulos son triángulos que tienen ángulos interiores agudos, es decir, menores de 90 grados. Y claro que sí, miren que tanto el ángulo A como el B como el C son agudos, ¿sí? De aquí a acá no hay 90 grados, muchachos. ¿Sí o no? No, no hay. De ahí no hay 90 grados. Mucho menos de aquí a aquí, tampoco hay 90 grados. Ni tampoco de acá a acá. No hay 90 grados, hay menos de 90 grados. ¿Cierto? Entonces, en ese orden de ideas, ya sabemos que es un obtusángulo, ya sabemos que es un acutángulo. Volvamos otra vez. En los triángulos obtusángulos hay un ángulo obtuso. En los acutángulos hay un ángulo agudo. Entonces, vamos a mirar las opciones. A, la suma de los tres ángulos interiores de un obtusángulo es mayor que la suma de los tres ángulos interiores de un acutángulo. ¿Qué nos están diciendo ahí? ¿Qué nos están diciendo ahí? Por eso les digo que esto es de análisis, esto es de saber leer. Lo que nos están diciendo es lo siguiente, y es lo que se entiende, ¿no? Nos están diciendo, vea, que la suma, en este caso de este triángulo acutángulo, la suma de A más la suma de C más la suma de B es mayor, ¿sí? En un triángulo obtusángulo, perdón, es mayor que la sumatoria de A, de B y de C en uno acutángulo. Eso es lo que nos está diciendo la primera opción. ¿Es cierta? ¿Es verdadera? ¿Es falsa? No sé, vamos a mirar, terminemos. La suma de los tres ángulos interiores de un obtusángulo es menor que la suma de los tres ángulos interiores de un acutángulo. Es decir, la B ya nos está diciendo lo contrario. Miremos la C. La suma de los tres ángulos interiores es la misma en los obtusángulos y en los acutángulos. A ver, cuéntenos, Ana, ¿cómo te fue con esta? ¿Qué opciones y por qué? Profe, la C. ¿Y Porque eso por qué? porque al sumar los ángulos internos, su resultado siempre es 180 grados. Yo acá yo lo justifiqué en el cuaderno, si quiere prendo la cámara y le muestro cómo lo No, justifico. léenos, más bien léenos, Ana. Solo lo... Ah, ¿lo dibujaste? Sí, lo dibujé. Muéstranos, por favor. Por favor, mientras Ana nos muestra, ¿alguien tiene alguna opción diferente? ¿Alguien tiene de pronto algo para complementar? Ok, obtusángulo. Ah, tú hiciste lo que alcanzó a ver, ¿no? Lo que alcanzó a ver es que hiciste un obtusángulo, hiciste un acutángulo, le colocaste le colocaste ángulos y está lo mismo. Eso es lo que yo veo ahí, ¿cierto, Ana? Sí, profe. Listo, muy bien. Igual yo ya se lo envié todo al WhatsApp. Ah, bueno, no es que no he revisado todos los mensajes. Perfecto, mujer, muchas gracias. Muy bien. Listo, eso es lo que nos mostró Ana. Pero ¿alguien tiene de pronto alguna opción diferente o alguna contraposición o quiere de pronto complementar lo que dijo Ana? Es decir, ¿eso está bueno o qué? Sí, profe. Sí, Andrés, ¿usted cómo le fue? Mira que no lo empecé a hacer, pero es la C. Ok, Wilson dice, yo también, profe, ya terminé todo. Wilson, entonces cuéntenos, ¿está bien lo que está diciendo Ana? ¿Tienes de pronto alguna otra opinión? Dice que es la C. Bueno, muy bien. Cópieme ahí en un momentico, Wilson, ¿por qué crees que es la C? ¿Alguien más tiene alguna idea diferente? La misma sustentación. Muy bien, Wilson. ¿Alguien tiene de pronto algo diferente? ¿Una idea diferente? Ok, muchachos, es la C. ¿Listo? Muy bien, es la C. Y
Es que yo les dije, en todo triángulo, no importa si es obtusángulo, acutángulo, recto, escaleno, isósceles, no importa. En todo triángulo, siempre la sumatoria de sus ángulos internos me va a dar 180. Listo. Entonces, en este caso es la C. Muy bien. Pregunta 2. Atentos. Al cortar un cuadrado por su diagonal se obtienen. Ahí estamos viendo. ¿Sí o no? Ahí estamos viendo. Tengo un cuadrado, ¿cierto? Tengo un cuadrado. Miren que aquí hay un ángulo recto. Y aquí hay otro ángulo recto. Y aquí hay otro ángulo recto. Y aquí hay otro ángulo recto. ¿Sí o no? Es decir, esos ángulos miden ¿cuánto? 90 grados. ¿Cierto? Esos ángulos miden 90 grados. Miden 90 grados. Muy bien. No son ni acutángulos, ni obtusángulos, ni nada de eso. Estamos hablando del cuadrado. Estamos hablando del cuadrado. Bueno, entonces, al cortar un cuadrado por la diagonal se obtienen. Vamos a mirar las opciones. A. Dos triángulos rectángulos equiláteros. B. Dos triángulos rectángulos isósceles. C. Dos triángulos acutángulos equiláteros. ¿Qué opción me dieron? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Cómo les fue? Sí, señor. Yo puse dos triángulos rectángulos isósceles porque solo tiene dos lados iguales. Ok, muy bien, Vladimir. Dejemos ahí la opción de Vladimir, lo que nos dijo Vladimir. Supongo que escucharon que dijo Vladimir. A ver, ¿alguien más tiene alguna opción? Perdón, Vladimir, entonces, ¿qué opción dices tú que es? La B. La B. Vamos a mirar, a ver, ahí. Dejemos la B ahí, a ver si eso no es. ¿Alguien más tiene alguna, de pronto, alguna opinión diferente? ¿Una opción diferente? ¿Y el por qué, no? ¿No? ¿Todos concordamos? Ana, ¿usted qué opción dio? También la B. Ok, ok. Y por acá, a ver. Digamos Mauricio. Mauricio Nao. Mauricio, a ver, cuéntenos. ¿Usted cree que lo que están diciendo allí los compañeros está bien? ¿O usted de pronto tendría otra opción? ¿Qué nos podrías decir de pronto? Y tranquilo, si no tiene idea, tranquilo, que para eso es que estamos haciendo esto. ¿Listo? Ojo pues, tranquilos que si yo les digo, vea, particípeme o dígame o cuénteme, si usted de pronto se corchó, no se preocupe, dígame, profe, no, en este momento no les sé decir por esto y esto, no hay problema, que como les digo, para eso estamos aprendiendo acá. ¿Qué me dices, Mauro? No sé si Mauro anda por ahí. Andrés, ¿qué me dice usted, Cañamar? Profe Mauricio le escribió. Ah, Mauricio escribió. Vamos a mirar. Lo mismo que dicen los compañeros, para mí es la B. Bueno, Andrés, ¿qué me dice usted? Andrés Cañamar, ¿qué crees tú? Pues, profe, la verdad no tendría idea. Vamos a mirar entonces. Listo, vamos a mirar Dale, entonces profe, qué es lo que sale. Listo, no haga el hermano que no hay problema. Ahorita escojo a alguien más. Vamos a mirar a ver qué es lo que pasa. Primero que todo, efectivamente, cuando yo hago una diagonal acá, se me salen ¿qué? O se crean ¿qué? Dos triángulos, ¿cierto? Dos triángulos. Este de acá, que es el triángulo 1, y este de acá, que es el triángulo 2. ¿Cierto? Ahí tengo los dos triángulos. Aparte de eso, podemos ver que en el triángulo 1, que es el triángulo de arriba, tengo un ángulo recto. ¿Sí o no? Y en el triángulo de abajo también tengo otro ángulo recto. ¿Cierto? Es decir, que tengo dos triángulos, ¿qué? Rectángulos. Tengo dos triángulos rectángulos. Salieron dos triángulos rectángulos de ahí. Por lo tanto, la opción C no va. Esa no tiene nada que ver ahí, porque nos está hablando de dos triángulos acutángulos. Y no, ya sabemos que no son triángulos acutángulos, son dos triángulos rectángulos, ¿cierto? Entonces, la opción está entre la A y la B. Vamos a mirar cuál es.
Pues hombre, por acá arriba, por acá arriba, por acá arriba, por acá arriba. Miren aquí, ¿sí? Esto es un triángulo isósceles, rectángulo isósceles. Este de aquí, este que estamos viendo, este de acá. Este es un triángulo rectángulo isósceles. ¿Y por qué? Por lo que nos decía ahorita el compañero Vladimir. Porque dos de sus ángulos son iguales. Y al ser dos ángulos iguales, pues tienen dos lados iguales. Coja este triángulo y ponga otro aquí arribita. ¿Qué forma? Un cuadrado, muchachos. Forma un cuadrado. Entonces, la opción correcta, en este caso, es la B. Dos triángulos rectángulos isósceles. Y usted me va a decir, venga. ¿Y por qué no es un equilátero? ¿Por qué no es un equilátero? Un equilátero es que tiene todos los lados iguales. Pero para que tenga todos los lados iguales, sus ángulos, ¿cómo deben ser? Muchachos, a ver, ¿quién me sabe decir? ¿Cómo deben ser sus ángulos para que sea un triángulo? Tiene que dar el ¿Perdón? mismo valor todos los ángulos, profe. Todos los ángulos deben ser igualitos. Y en este caso ya vemos que no, porque este vale 90, ¿sí o no? Este que estoy acá dibujando ahí torpemente, eso vale 90. Vale 90. Ya por el hecho de valer 90, los demás no pueden valer 90. No da. No da ni abate. ¿Sí o no? Entonces miren lo que estamos haciendo el análisis. No es un equilátero. Sí son rectángulos. Claro que sí, sí son rectángulos. Pero nunca podrían ser equiláteros. Perfecto, muchachos. Muy bien. Entonces es la B. Muy bien. Sigamos. Pregunta 3. Según los lados, que es lo que estamos viendo ahí, según los lados, un triángulo obtusángulo, y esto es un triángulo obtusángulo, ¿no? Este es un triángulo obtusángulo. Miremos aquí, vea, acá está el triángulo, aquí está el ángulo obtuso. Mírenlo aquí. Es un ángulo que mide más de 90 grados, ¿cierto? Mide mucho más de 90 grados. Por lo tanto, es obtusángulo. Bueno, según los lados, un triángulo obtusángulo, a ver, A, nunca puede ser isósceles. B, nunca puede ser equilátero. C, las dos afirmaciones anteriores son ciertas. No pueden ser ni isósceles ni equilátero. A ver, ¿quién me comenta cómo le quedó esto y por qué? Profe, ¿puedo responder otra vez? Claro que sí, mijo. Yo puse la respuesta C. No puede ser ni isósceles ni equilátero, ya que todos sus lados son diferentes. Ok, muy bien. Tengamos esa apreciación allí. ¿Quién me dicen? Perdón. Yo, profe, nunca puede ser equilátero porque no tienen sus tres lados iguales, pero sí un isósceles porque dos lados y dos ángulos sí pueden ser iguales. Ok, muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que tú me dices, es que podría ser. Entonces, ¿qué opción? La B. La B. Nunca puede ser equilátero. Sin embargo, ojo con la pregunta. Bueno, vamos a tenerla allí. Alguien me dice que la C, nos dio sus razones y tú eres Ana, ¿cierto? Debe ser Ana. Y Ana nos dice, ok, gracias. Nos dice la B con sus razones también. Listo, muy bien. Está interesante. Está interesante porque esas preguntas están bien interesantes. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? ¿De pronto tiene alguna otra opción? ¿Qué creen ustedes? Denme un número del 1 al 13. Ana, deme un número del 1 al 13. 7. 7. Los dos primeros no valen, porque eso soy yo. ¿Sí? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paula Orejuela. Paula, ¿estás por allí? Cuéntanos, a ver, de pronto. Recuerden.
Si no tienen ni idea, no pasa nada. No pasa nada. Profe, no comprendo, no tengo, o tengo como la dudita, no importa. La idea como tal es asegurarme de que estemos participativos y que estemos atentos, porque puedo preguntarle a cualquiera. ¿Listo? A ver, de pronto si estás por allí, Ana, perdón, Ana, Paula, ¿qué nos Profe, dices? no he podido Sí. entender. ¿No has podido entender? Bueno, vamos a mirar a ver entonces cuál es la situación, ¿ok? Atenta, por favor. Ojo, María Alejandra Bedoya nos dice, profe, para mí es la B, porque puede ser isósceles o escaleno. Ok, muy bien. Listo. Todo está en cómo, escuchen, todo está en cómo la pregunta, o más bien la opción está redactada o está construida. ¿Listo? Miren la A, miren la pregunta A. Nunca puede ser isósceles. Eso es una afirmación, así no la estén negando. Y es que nos están diciendo que ni por el chiras un obtusángulo puede ser isósceles. ¿Sí? No puede ser isósceles. Eso es cierto, eso es mentira, eso es qué. Bueno, primero que todo, por supuesto, el triángulo obtusángulo tiene un lado que es mucho más largo que los otros dos, ¿cierto? Y ahí lo estamos viendo, es que no hay necesidad de medirlo. De aquí hasta acá, ese lado es mucho más largo que este de aquí e incluso que este de acá, ¿sí o no? Solamente por ese hecho, nunca puede ser equilátero. ¿Listo? Es decir, la B en este caso es cierta, es totalmente cierta. Nunca puede ser equilátero. Listo, perfecto. Es ahí como que chévere. Pero entonces, ¿será que sí puede ser isósceles? Pues aparentemente, muchachos, ojo, aparentemente este ángulo de aquí y este ángulo de acá, aparentemente son iguales, ¿cierto? Aparentemente son iguales. Si son iguales, sí sería isósceles. Podría ser isósceles, porque tiene dos ángulos iguales. Pero vemos que este lado de aquí es más largo que este lado de acá. Lo podemos ver perfectamente, muchachos. El de aquí no es igual a este de acá. No lo es. No lo es. Y de pronto, si ustedes tienen allá en sus casas, si tienen la opción, lo pueden dibujar y lo pueden verificar. Pueden tratar de verificarlo a ver cómo les da. ¿Listo? Pueden verificarlo. Sin embargo, está ahí la duda. ¿Listo? Está la duda de si puede o no puede ser un isósceles. Hay que hacerlo. Y de hecho lo voy a hacer. Ahorita miro, si me queda el tiempito, lo hago. Si me gana la curiosidad, lo hago. Y si ustedes lo van a hacer allá, por favor hagámoslo. Pero por ahora, para mí, en este momento, la opción es la B. Nunca puede ser un equilátero. Porque eso es totalmente cierto. Nunca puede ser un equilátero. Pero tal vez pueda ser un isósceles. ¿Listo? ¿Sí me entienden, muchachos? Sabemos que no es un equilátero, por lo tanto, nunca puede ser un equilátero. La B ahí está correcta. Pero en este momento todavía no podemos asegurar que nunca pueda ser un isósceles. Tal vez pueda ser un isósceles, tal vez pueda hacerlo, ¿cierto? Tal vez pueda hacerlo. Hay que verificarlo. Pero para mí, en este momento, como están las cosas, yo creería que gana la B. Sin embargo, la C también es muy plausible. Está entre esas dos, entre la B y la C. Vamos a averiguarlo, ahorita lo averiguo, ¿listo? Sino que no tengo, yo creo que tengo un transportador. Ahorita lo averiguo y salimos de la duda. Pero por ahora vamos a decir que la B, ¿listo? Vamos a decir que es la B. Yo no sé si ustedes allá de pronto han hecho el ejercicio, de si de pronto hicieron el ejercicio
para verificar si efectivamente se cumpliría o no se cumpliría. No sé si de Yo lo pronto hice, profe, yo le mandé y la foto. me la enviaste también por el chat. Sí, profe. ¿Cuál eres tú, esta? ¿La primerita? No, tocaría que lo busque, profe. 318, 380, 99. Esa, 99, la que tiene la banderita de Colombia. Abajo. No, esta es la mamá de Isabela. Ahí, por Esta. ahí, esa. No, no, perdón, tengo es un ojito. Ay, no, yo lo vi. Ah, el ojito, el ojito. Sí, el ojito, el ojito. Véalo acá, véalo acá, véalo acá, véalo acá. Esa. Vamos a verificar algo, a ver. Justificada, sí, aquí. Esa. Nunca puede ser equilátero. Ajá, porque sí tiene sus tres lados iguales, pero sus isósceles que tienen dos lados y que pueden ser iguales. Es eso. Aunque, ojo, ¿no? Como tú lo estás colocando allí, digamos, no sé si lo mediste. Sí, No lo sé. medí. ¿Sí? ¿Sí lo mediste? Sí. Ok, entonces miren que aquí sí se estaría cumpliendo. Si fue medido, y ojo, ¿cómo debería hacerlo? ¿Cómo debe hacerse para confirmarse? Permítame un momentico. ¿Cómo? Ay, hombre. No le digo, pues. ¿Cómo debe hacerse? Ojo, esta distancia, usted fija primero el ángulo obtuso. Esta distancia de aquí a acá tiene que ser la misma de aquí a acá. ¿Ok? Pues derecha, por supuesto, totalmente derecha. Tienen que asegurarse que los dos lados sean iguales. Si los dos lados son iguales, ya con eso ustedes aseguran que los ángulos también lo son. ¿Listo? Y eso se puede dibujar. Por supuesto que se puede dibujar de esa manera. Entonces, en este caso, miren que ya con una prueba, ya con Mide algo que usted... 3,5 cada lado. 3,5. Sí, señor. Sí, por 3,5. Aquí tengo 1, 2, 3,5, sí, acá está, vea. 3,5 centímetros y se supone que aquí también en este lado de acá también tiene que haber 3,5 centímetros. Es la única manera en la cual podemos construir efectivamente un triángulo obtuso, pero que es al mismo tiempo isósceles. Muy bien, Ana, muy bien. Buena participación en este caso y allí adelantándose. A ver, vamos a leer, vamos a leer. Wilson nos dice, a María ya la había leído. Wilson, profe, pero tampoco puede ser isósceles porque dos de sus lados tienen igual longitud y no lo tiene. Bueno, Wilson, a mí no me dio igual. Bueno, a mí me genera la duda, yo también la voy a hacer. Como les digo, a mí también me gustaría intentarlo a ver cómo nos da. ¿Listo? A ver cómo me da y ya les despejaría la duda entonces para la próxima clase. Efectivamente, aquí, en este de acá que estamos viendo aquí, ¿sí? Los lados no son iguales. Estamos viendo que no son iguales. Al no ser iguales, tampoco sería isósceles y por lo tanto la respuesta sería la C, ¿vale? Pero entonces, digámoslo de esta manera, yo les tengo la última respuesta, o más bien la última palabra, se las tendría para la próxima clase, ¿vale? Para la próxima clase les tendría la última palabra de si esto es o no es de esta manera. Ahorita intento hacerlo. Bueno, y no sé si ustedes de pronto leyeron por acá arriba qué les decía. Si de pronto les decía algo o no les decía. Por ejemplo, acá tengo obtus ángulo. Ninguno de los ángulos interiores es recto. Miren que en la teoría nos están diciendo simplemente que un obtusángulo, ¿sí? Es que tiene un ángulo obtuso. No nos están diciendo ninguna otra información. No nos están diciendo de que pueden ser escalenos o que pueden ser no sé cómo, no nos están diciendo nada más de eso. Por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos que hacer es justamente lo que hizo Ana. Comprobar. La matemática es para comprobarla. Usted puede hacer todos los cálculos alegres que quiera en su cabecita. Usted se puede imaginar todo lo que quiera, ¿sí? Yo puedo decir descaradamente, ¿dónde es que estoy? Yo puedo decir descaradamente de que este lado es más largo que este, pero puede que esté fallando mi percepción. Yo tengo que medirlo.
tengo que medirlo, tengo que comprobarlo. De eso se trata la matemática. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues está ahí la duda, ¿vale? Por ahora. Vamos a decir que la B. Por ahora vamos a decir que la B. Pero también puede ser la C. Entonces, tengamos esas dos opciones allí. La invitación es que ustedes también en sus casas puedan mirar a ver si se cumple, si no se cumple. Ahí miramos a ver qué tal. ¿Listo? Ahí miramos a ver cómo nos va con eso. Bueno, yo ya les confirmaré más adelante. ¿Alguna pregunta en este punto? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Nonas? Bueno, pero un momentico, yo tomo agüita, pues, para que podamos seguir. Listo. Pregunta número 4. Ay, hombre. Pregunta número 4. En un triángulo equilátero, listo, de una. Triángulo equilátero. ¿Cuáles son las características del triángulo equilátero? Primero que todo, ¿sus ángulos son qué? Iguales. Son todos igualitos. Muy bien. Y como sus ángulos son iguales, sus lados también deben ser iguales. ¿Cierto? ¿Alguien me sabe decir cuánto vale cada uno de esos ángulos? Si son iguales. 60 grados. 60, claro que sí, muy bien, muchachos. ¿Y 60 por qué? Pues porque 60 por 3, 180, ¿sí o no? O 60 más 60, 120, y 120 más 60, 180. Entonces, un triángulo equilátero es como muy bien definido. ¿Listo? Entonces nos dice, un triángulo equilátero, vamos a ver las opciones. A, cuanto más largo son sus lados, más grande son sus ángulos. ¿Ok? Cuanto más largos son sus lados, más pequeños son sus ángulos. Y la C, ninguna de las afirmaciones es cierta. Por favor, párenla ahí, párenla ahí, párenla ahí, párenla ahí. Quedémonos quieticos un momentico. A ver, Andrés Cañamar, dígame un número. Del 1 al 14. Que no sea 7, ¿no? ¿Cuánto? 8. 8. Sí. 8. No se esforzó mucho. A ver, vamos a ver quién es el 8. Vamos a contar otra vez porque pudo que haya salido alguien y haya entrado alguien. Entonces, pues cambia, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, un momentico, a ver, ¿cómo? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí hoy es 6 en María. 6, 7, 8. Miriam. ¿Anda por ahí Miriam? Miriam Vázquez. Miriam, cuéntanos. Recuerda que no interesa si de pronto estás un poco perdida. O si la tienes clara, pues por supuesto para que nos colabores aquí pues con la inquietud. Miriam, ¿cuál de las 3 opciones es la indicada? ¿Estás por allí, Miriam? Miriam nos dice que la 3. ¿Y por qué la 3? Mientras Miriam escribe, a ver, alguien que me comente, de acuerdo a lo que nos está. No, tranquila, Miriam, puedes escribirlo, dale, puedes escribirlo. Escríbenos tu razón, ¿vale? Es para que podamos mirar las razones que nos das para que los compañeros puedan o controvertirla o puedan, en este caso, pues, afirmarla. Profe, pues, de todos los lados tienen que ser iguales, ¿no? Otra vez, qué pena, dime. Profesor, que Sí, pues, todos los lados son iguales, pues, es la 3, la que usted está diciendo. Que ninguna de las afirmaciones anteriores es cierta. Porque todos los lados tiene que dar la misma medida, ¿no? Exactamente, tiene que ser sí o sí lo mismo, ¿sí o no? Eso es lo que nos están diciendo. Y recuerden lo que yo les dije también, no interesa
El triángulo, si es gigante, si es astronómico, si es microscópico, si es como sea, no interesa. Siempre van a ser iguales. Por lo tanto, al ser iguales, ¿cierto? Al ser iguales, las dos primeras opciones, no tienen nada que ver. Por lo tanto, la opción correcta es la C. Ninguna de las afirmaciones anteriores es cierta. ¿Listo? Todos los lados son iguales. Sí, señora. Profe, la C, dice Wilson, porque un triángulo equilátero, los ángulos siempre van a medir 60 independientemente de la longitud de los lados. Exactamente, esa es la respuesta que es. Muy bien. Sí, señora María, claro que sí, María Alejandra Bedoya. Muy bien, chicos, perfecto. Eso es lo interesante, que estén conectados, que estén en sintonía. Yo creo que nos va a alcanzar tiempo, nos va a alcanzar el tiempo. Va a estar interesante ahorita mirar estas de acá. Y la última pregunta número 5. Considerar un triángulo rectángulo isósceles. Es el que estamos viendo aquí, ¿cierto? Es un triángulo rectángulo, ¿por qué? Es rectángulo porque tengo el ángulo recto, que es el que estoy mostrando en este momento acá. ¿Sí o no? El ángulo B es el ángulo recto. ¿Y por qué es isósceles? Es isósceles porque este lado es igualito a este lado de acá. Y por lo tanto, este ángulo es igualito a este ángulo de acá. Por lo tanto, es isósceles. ¿Listo? Bueno, ya comprendimos, ya sabemos por qué es un triángulo rectángulo isósceles. Ok. Selecciona la única de las tres opciones que es falsa. O sea que tenemos que escoger la falsa, la que no es, la que no corresponde. Vamos a mirar dentro de esas tres opciones cuál es la falsa. A. Hay dos alturas que coinciden con los catetos. Bueno, acá los ayudo un poquito. Si ustedes se devuelven, por acá, miren, los dos lados que forman el ángulo recto se denominan catetos. Se denominan catetos. ¿Listo? Es decir, que esto es un cateto, este que estoy acá repintando, este es un cateto, y este que voy a repintar acá, este de aquí es otro cateto. ¿Listo? Son los lados que forman el ángulo recto. ¿Se conocen como? ¿Cómo? Perdón. Ok. Se conocen como catetos. ¿Listo? Mientras que el lado más largo se conoce como hipotenusa. Por eso no los vimos todavía, porque eso lo vamos a ver después. Pero pues necesitamos saberlo para poder responder. Sigamos entonces acá abajo. Dice, entonces, hay dos alturas que coinciden con los catetos. ¿Qué nos están diciendo ahí, muchachos? ¿Qué nos están diciendo? Pues vean, lo que nos están diciendo es lo siguiente. A ver, ¿cuál es la altura de este triángulo? Pues, muchachos, la altura de este triángulo es esta dimensión. ¿Sí o no? Es esta dimensión. Esa es la altura que va desde B hasta A. ¿Cierto que sí? ¿Una altura qué es? Una altura es una dimensión ¿qué? Vertical, ¿cierto? Eso es una altura, una dimensión, una magnitud vertical. En este caso, es lo que estamos viendo. Y eso es un cateto, ¿cierto? Este es un cateto. Este de acá es un cateto. Voy a colocarle acá la C, pues es el lado C, ¿cierto? Pero lo voy a colocar ahí de cateto, ¿ok? Es un cateto. Y este de acá abajo también es otro cateto. ¿Cierto que sí, muchachos? Este de acá también es otro cateto. Pero miren lo que nos están diciendo. Hay dos alturas que coinciden con los catetos. Y usted me va a decir, ¿dos alturas? ¿Pero cómo así que dos alturas si yo solamente veo una? Pues muchachos, hay dos alturas. ¿Saben por qué? ¿Alguien de pronto ya vio la otra altura? Ahí sé. Ahí C, no. Esa no sería una altura. La otra altura sería B y C. Es decir, ¿qué pasa si yo este triángulo
lo volteo así. Ay, 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 ay. ¿Qué pasa si yo el triángulo lo volteo de esta manera? Es decir, este lado, que es la hipotenusa, sigue siendo este, ¿vale? Por lo tanto, no podría ser, ¿qué? No podría ser una altura. Ese no podría ser, jamás. De hecho, la diagonal de un triángulo rectángulo, la hipotenusa de un triángulo rectángulo, jamás podrá ser una altura. Porque si yo mueva como mueva el triángulo, yo lo puedo tener o así, o lo puedo tener así, o lo puedo tener así, ¿cierto? También lo puedo tener así, o lo puedo tener también de esta manera, ¿cierto? Miren que la hipotenusa, el lado más largo, jamás va a ser una altura, ¿vale? Jamás. Pero entonces, ¿qué pasa? A ver, centrémonos en el dibujito que estoy haciendo. ¿Qué pasa? ¿Qué hice, muchachos? ¿Qué fue lo que hice? Ay, qué pena, perdón. Cuénteme. Rotaste el triángulo. Roté el triángulo. Muy bien, gracias. Lo que hice fue coger este lado y acostarlo, ¿cierto? O sea que este va a ser A, ¿cierto? Y este va a ser B, y este va a ser C. Lo único que hice fue rotar el triángulo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasó es que miren que ya tengo una nueva, ¿qué? Tengo una nueva altura. ¿Sí o no? Tengo una nueva altura. Entonces tengo dos alturas, dependiendo de cómo rote el triángulo, tengo dos alturas que coinciden con los catetos. Coinciden con los catetos. ¿Ok? Entonces, ¿esta opción es falsa o es verdadera? Es verdadera. Es verdadera. Y estamos buscando la falsa. Entonces, démosle quieta. Démosle quieta que eso es verdadero. Estamos buscando la falsa. Y esta es verdadera. Miremos la B. La altura y la mediana que parten del ángulo recto coinciden. La altura y la mediana que parten del ángulo recto coinciden. ¿Qué es eso? Me va a tocar otra vez acá. ¿Qué es esa vaina de la mediana? ¿Qué es esa vaina de qué es lo que nos están diciendo ahí? Pero vamos a entender. Vamos a entender qué es lo que nos están diciendo. Muchachos, hay algo que se conoce como la mediana. Y la mediana es una magnitud, es una línea que sale del ángulo recto hacia la mitad de la hipotenusa. Digamos más o menos ahí, ¿sí? Vamos a decir que de aquí a acá hay la misma distancia que de aquí a acá. Obviamente no la hay, ¿no? Porque me quedo, pues no tengo regla, no tengo cómo hacerlo. No tengo cómo hacerlo. Pero lo que les estoy explicando es que esa es la mediana, ¿ok? La mediana es una medida que va, ¿de dónde a dónde? Que va desde el ángulo recto hacia la mitad de la hipotenusa. Entonces, miren lo que nos están diciendo acá. La altura y la mediana, que parten del ángulo recto, coinciden. Es decir, nos están diciendo que esta altura de acá que estoy repintando acá, nos están diciendo que esta altura coincide con esta mediana. ¿Eso será cierto? ¿Eso será falso? ¿Qué creen ustedes? De acuerdo a lo que están viendo ahí. Diría que Profe, que no coinciden. ¿No coinciden? Andrés, ¿qué ibas a decir? que sí, que no coinciden, que sería la respuesta falsa. O bueno, hay que mirar la otra pregunta. Hay que mirar la otra, pero en este caso, muy bien, Andrés, muy bien, no recuerdo, no sé en este momento quién fue el que habló primero, qué pena. Ah, Vladimir, listo, man. Pero es cierto, la altura no coincide con la mediana, no coincide. Y aquí nos están diciendo, la altura y la mediana que parten del ángulo coinciden. Eso es falso. Entonces, la B como que tiene que ver. Dejémosla ahí quietica.
C, la mediana que parte de la hipotenusa divide el triángulo en dos triángulos equiláteros. Esto sí es cierto. Y lo que pasa es lo siguiente. Nos dice, la mediana que parte de la hipotenusa divide el triángulo en dos equiláteros. Y claro, muchachos, lo que nos estás diciendo es esto. La mediana sería una longitud que viene de aquí hasta acá, ¿cierto? De la hipotenusa. Y esa línea, si yo la parto aquí, me forma un triángulo acá y me forma otro triángulo aquí. Ambos serían equiláteros. ¿Listo? Ambos serían equiláteros. Todos medirían 45 grados. Todos medirían 45 grados. De 60, perdón, en este caso. Podrían partir desde 60 para que sea equilátero. Entonces, miren que en este caso, la C tiene mucho que ver, ¿vale? Tiene razón de ser. Por lo tanto, la única falsa que hay ahí, la única falsa que hay ahí es la B, ¿ok? Es la B, es la única, porque las otras se confirman. Y ustedes pueden hacer el experimento en casa. Pártanlo a la mitad y verá que les salen triángulos, en este caso, de ese tipo. Pártanlo y verá que sí les sale. La única opción entonces que nos queda es la B, es la opción B. Es la opción B, porque no coinciden. ¿Sí, señora? Para mí era la C. Sí, dime. Porque por lo menos este es un ángulo de 90 grados, ¿no? Sí, señorita. Y los otros serían de 45. Si yo lo parto a la mitad, de todas maneras, el ángulo C y el ángulo A me dirían 45. Pero tú lo que dices es cierto. Tú lo que dices es cierto porque sí o sí, esto aquí y esto acá, así yo lo parto a la mitad, es cierto, sigue midiendo 45. Por lo tanto, el hecho de que sea, si yo parto esto aquí a la mitad, chicos, si yo parto esto acá a la mitad, ¿cuál es la mitad de 90? 45. 45, ¿cierto? Yo también tendría aquí 45. Por lo tanto, este ángulo de acá se supone de 90. Sí, señora. Entonces sería la C porque los triángulos equiláteros son iguales los ángulos y miden 60. Si los estamos dividiendo, sí tiene toda la razón, ¿sabes? ¿Eres Ana? Sí, señor. Ana, tienes toda la razón, pero es que la B también es falsa. Espera un momentico, a ver, leamos bien. La altura y la mediana que parten del ángulo recto. Eso fue lo que hicimos. No coinciden, nos dicen que coinciden. Muchachos, aquí, bueno, acá me voy a poner entonces a mirarlo bien. Me voy a poner Hay a dos mirarlo. falsas entonces, profe. ¿Cómo, viejo? Hay dos falsas. No, pero pues no deberían haber dos falsas. Profe, pero no están hablando de los lados. A ver, selecciona la única de las tres. Sino que son diferentes situaciones. Hay una sola falsa. O sea, dicen que es eso. Seleccionar de las tres la que es falsa. La opción es solamente una. Y en este caso lo que nos está diciendo la señorita Ana es muy cierto. Es muy cierto. Pero la B también como que no. O sea que esta también va a quedar ahí pendiente. Espera un momentico, yo escribo esto. Porque esto me dejó cabezón. Es que es cierto lo que usted está diciendo, Ana. Sin embargo, de acuerdo a lo que vimos ahorita, a no ser que yo esté equivocado con la apreciación de la B, y puede que esté equivocado, muchachos, puede que esté equivocado. Entonces, deme un momentico, yo escribo esto porque, pues, si no, sería algo que yo también voy a aprender. A ver, esto es mediana en un triángulo rectángulo. Yo creo que tengo es como la apreciación mala. Vamos a ver. Triángulo rectángulo y no, ya. Colocar aquí, calcular. A ver, ¿cómo calcular la mediana? ¿Cómo calcular la mediana? Mediana de un triángulo rectángulo. Listo. Vamos a mirar, muchachos. A ver, porque esa sí me dejó cabezón.
Y uno tiene que tener humildad para aceptar sus errores. Y en este caso, es muy cierto lo que nos dice Ana, y tal vez estoy confundiendo los conceptos para la B. Eso entonces ya se los digo para la próxima. Si hay alguien de aquí hasta allá que efectivamente consultó, investigó, miró y encuentra pues algo que apoye mucho más lo que nos está diciendo Ana, pues hombre, encantado que nos lo muestren para la próxima clase. Bueno, muy bien, muchachos, entonces por favor, esta queda ahí pendiente, voy a colocar acá pendiente de explicar no solamente o de mirar no solamente las 5, sino que cuál es la otra que nos quedó pendiente, muchachos. La 4. ¿La 4? No, la 3. La 3 hay que ensayarla a hacer, pero yo creo que es la B. Bueno. Listo. Tenemos en este momento unos pocos minutos para lo que les voy a explicar. ¿Listo? Porque ya entramos al momento de valoración. Y el momento de valoración, pues sí es algo que yo los tengo que dejar solitos de cierta manera, porque voy a valorar lo que ustedes están haciendo, lo que ustedes van a hacer. ¿Ok? Entonces vamos a mirar a ver cómo nos va. Primero que todo, vamos a aprender a calcular el área de un triángulo. Todo triángulo, sea isósceles, escaleno, equilátero, obtusángulo, rectángulo, lo que sea, todo triángulo, todo, siempre va a responder a esta ecuación. ¿Listo? El área de todo triángulo es igual a la expresión que estamos viendo en este momento en pantalla. Y nos dice que la base del triángulo por la altura del triángulo dividido en 2 nos da el valor del área. Y usted me va a decir, ¿qué es un área? Profesor, ¿qué es un área? Chicos, un área es todo esto. Es toda esta superficie que está dentro del triángulo. ¿Listo? Es toda esta superficie. A esto se le conoce como área. ¿Listo? Esa es un área. Una superficie, la medida de una superficie. Por ejemplo, mi casa, no me acuerdo, no recuerdo cómo son las medidas en este momento, pero por ejemplo, todas las casas, pues normalmente, sí, digamos, que tienen 10 metros de frente y tienen 20 de fondo. Entonces miren que ahí nos están dando las mediciones para calcular el área o la superficie que ocupa su casa o mi casa. Porque nuestras casas ocupan espacio, ¿sí o no? Ocupan una superficie, ocupan un lugar. Ese lugar delimitado por las paredes de nuestra casa, ¿cierto? Se conoce como área. Y en un triángulo vamos a mirar cómo es que se calcula un área. En este caso, muchachos, pues lo estamos viendo ahí, la fórmula, netamente, ¿cierto? Y vamos a identificar, pues, cuál es la base y cuál es la altura. Pues en este caso, la base es muy fácil, muchachos. ¿Qué es la base? La base es la medida horizontal. Es la medida horizontal de mi triángulo. La base es la medida horizontal de mi triángulo. ¿Listo? Mientras que la altura es la medida vertical de todo triángulo. En ningún momento estoy diciendo diagonales. Yo no estoy hablando de diagonales. Yo estoy hablando de una base, que es una medida horizontal, y estoy hablando de una altura, que es una medida vertical. ¿Sí o no? Solamente estoy hablando de eso. Es para que no se me vayan a confundir. ¿Ok? No se me van a confundir. Muy bien. Espero que esta ecuación la escriban por allá. Si no se la aprende, pues bueno, no importa si no se la aprende, pero por lo menos para que la tenga ahí pues bien concentradita en su cabecita. Y que sepa que siempre... No, profesor, muy duro. ¿Por qué? ¿El 2 es por qué? ¿El 2?
Bueno, me tendría que... Hagámoslo un momentico, rápidamente. Ojo con lo que les voy a mostrar. Ojo con lo que les voy a mostrar rápidamente. Para mostrarles de dónde sale el 2. ¿Listo? Para mostrarles de dónde sale el 2. Miremos este cuadrado que tenemos acá. Pues este cuadrado tiene una altura, ¿cierto? Esa altura, tiene una altura, y este cuadrado tiene una base, ¿cierto? Tiene una altura y tiene una base. Para yo calcular el área de un cuadrado, es decir, el área que sería todo esto, ¿cierto? Toda esta superficie que estoy acá rayando, toda esta superficie sería el área. Haga de cuenta que usted va a hacer una casa cuadrada. Entonces, su plano, su terreno, el lote que usted va a comprar es de forma cuadrada. Y ese cuadrado tiene una altura y tiene una base, ¿cierto? O tiene un frente y tiene un fondo, no importa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Yo cómo hago para calcular el área de ese cuadrado? Pues para calcular el área del cuadrado, yo lo único que tengo que hacer es multiplicar la base de ese cuadrado por la altura de ese cuadrado. Si yo multiplico la base por la altura, me va a dar el área de ese cuadrado. ¿Cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si yo cojo ese cuadrado y lo parto acá a la mitad? Si lo parto a la mitad, pues me va a quedar ¿qué? Un triángulo arriba y un triángulo abajo, ¿cierto? Bueno, pues para yo calcular el área, solamente el área de este triángulo, yo lo que tengo que hacer es coger el área de todo el cuadrado y dividirlo entre 2. Y ya. Por eso es que este 2 aparece allí. Esa es la explicación del por qué aparece el 2. Por eso todo triángulo tiene esa fórmula. Y no se preocupen, tranquilos, que ya vamos a hacer un ejercicio para que usted pille de esa vaina de dónde se sale, de dónde sale. Esto es lo más sencillo, ¿no? Porque para la próxima clase vamos a ver teorema de Pitágoras. Y teorema de Pitágoras vamos a necesitar usar calculadora, porque vamos a utilizar raíces. ¿Listo? Vamos a tener que utilizar raíces cuadradas. Entonces, pues para eso existe la calculadora. Entonces, no, esto no es complicado, esto es bien chévere. Bueno, miremos a ver entonces de qué nos hablan esto. Normalmente, miren, la B significa base y la H significa altura, ¿listo? Porque pues en inglés high significa altura. Bueno, ejemplo, vamos a ver el ejemplo. Un triángulo equilátero que tiene de lado 3 centímetros, ¿sí? Tiene, en este caso, una altura de 2,6 centímetros. Nos dicen, halle el área. Bueno, vamos a mirar a ver cómo ellos hallan el área y ahorita hacemos otro ejercicio. Bueno, miremos aquí, muchachos. Qué pena. Ok. Ay, por todos los dioses. Listo. Ojo pues. Me dicen, halle el área de ese triángulo que usted ve ahí. Por ahora no miremos esto acá abajo, miremos el triángulo. Me están diciendo que es un triángulo equilátero, que mide 3 centímetros en todos sus lados. 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros. ¿Listo? Y aparte de eso me están diciendo, ¿sí? Que la altura de ese triángulo es de 2,6. Me están diciendo de que es de 2,6 centímetros la altura. Ah, bueno, ya tengo todo, ¿cierto? Ya tengo todo. Wilson, yo también lo interpreté de esa forma. Ok. Entonces, si yo necesito calcular el área, pues saben ustedes que el área de todo triángulo siempre va a ser ¿qué? Base por altura dividido en 2. Siempre, siempre. Ah, bueno, y eso me va a dar en unidades cuadradas, ¿no? Un área se da en unidades cuadradas. Ya vamos a mirar. Listo, entonces apliquemos la fórmula. Apliquémosla, miren, vean.
Base, 3. ¿Sí o no? Por, miren acá el por. Altura, 2,6. Dividido en 2. ¿Cuánto nos da eso? Se supone que nos da 3,9. Vamos a mirar, vamos a confirmar de que efectivamente es así. Miremos a ver, miren. 3 que vale la base por 2,6 que vale la altura igual dividido entre 2, esto me da 3,9. Es decir, que el área de este triángulo que estamos viendo aquí es de 3,9 centímetros cuadrados. Y mucho ojo con las unidades, muchachos. Centímetros cuadrados. Y claro, un área, como es una superficie, ¿cierto? Son dos dimensiones. Son dos dimensiones. Un área siempre va a tener dos dimensiones, una base y una altura, un frente y un fondo, siempre. Entonces, como tiene dos dimensiones, se utiliza el cuadrado. ¿Ustedes han escuchado el término centímetro cúbico? Supongo que sí. Supongo que sí, en las gaseosas, en las cervezas, en varias cosas de líquidos, ¿cierto? Nos hablan de centímetro cúbico o centímetro a la 3. Bueno, eso es porque ya nos están hablando de 3 dimensiones. El alto, el ancho y la profundidad, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, por favor, mucho cuidado con esas unidades. Mucho cuidado con las unidades. Si esto Profe, una preguntita. ¿Ese resultado es el valor de todo el triángulo o de la mitad del triángulo? Eso es lo que no entiendo. De todo el triángulo. De todo el triángulo. Siempre hay que dividirlo por 2 para que dé el resultado de todo el... Siempre me lo tienen que dividir entre 2. Siempre. Gracias. Listo. Muy bien. Listo, Vladimir. Siempre me lo deben dividir entre 2. Siempre. ¿Ok? Siempre. Vamos a hacer un ejercicio rápidamente. Rápidamente. Hagámoslo por acá abajo, a ver. Ojo, pues, para que ustedes también, por favor, estén atentos allá en casa y lo puedan hacer. Si lo hacen rápido, pues, o lo hacen mucho mejor. Ojo, pues, voy a dibujar el siguiente triángulo de una manera, pues, que no es muy estética, pero, pues, nos ayuda un poquito para lo que estamos haciendo. Bueno, digamos que tengo este triángulo y que aquí me vale 9 metros. Es un triángulo bastante grande. Y que aquí vale, pongamos 6 metros. Y pongamos que esta de aquí, no sé, digamos 12 metros. Bueno. Entonces, ¿qué deben hacer o qué es lo que tienen que hacer? Calcular el área. Calculen el área del triángulo PQR. ¿Cómo calcularían ustedes esa área? Bueno, yo lo voy haciendo porque pues les tengo que explicar, por supuesto, y quien lo vaya haciendo también en casa y si lo resuelve, pues mucho mejor todavía. Ojo pues, ¿cómo lo resolvemos, muchachos? Pues recuerde la fórmula del área. Perdón, y si usted no se acuerda, pues escríbala para que la consulte cuando la necesite. El área de todo triángulo es igual a ¿qué? Es igual a base por altura dividido en 2. Siempre va dividido en 2. Base por altura dividido en 2. Listo, muy bien. Reemplacemos valores. Ay, venga. ¿Y qué? ¿Y cuál es la base y cuál es la altura? A ver, ¿quién me dice cuál es la base y cuál es la altura? La base serían los 9 centímetros, los 9... Sí, a ver, Andrés, me estás diciendo que está la base, ¿cierto? Sí, profe. ¿Y cuál sería la altura? La altura sería... ¿Los 12? No. La altura sería... Los 6. Pues, serían estos de acá, ¿cierto? La altura. Muy bien, Andrés, gracias. Y gracias, Vladimir, también, que estaba por allí hablando.
Claro que sí, muchachos. La altura siempre va a ser una dimensión vertical. No puede ser 12. 12 no puede ser, porque 12 es una dimensión, ¿qué? Diagonal. Entonces no puede ser ni una altura, ni mucho menos puede ser una base. Listo, entonces ya identificamos la base, ya identificamos la altura. Vamos a calcular. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, entonces área va a ser igual a base. ¿Cuánto vale la base? 9 por puntico, una X, por altura, que vale 6, dividido, siempre dividido en 2. ¿Cuánto me da eso? Pues hombre, eso me da 27. 27, sí, señor. 27. Sí, ahí está, vea, mitad de 2, 1, mitad de 6, 3, 3 por 9, 27. ¿Qué satanáses hizo usted ahí, profesor? Hagámoslo acá. A ver. 9, que es la base, por 6, que es la altura, 54, dividido en 2, 27. ¿Listo? Entonces esto me da 27. ¿Qué unidades estoy manejando? Metros. Miren que estoy manejando metros. Entonces 27 metros cuadrados. Profesor, ¿siempre tengo que colocar el cuadrados? Sí, siempre tienes que colocar el cuadrado para indicar que es un área. ¿Listo? Entonces, miren que ahí lo calculamos. Área igual a 27 metros cuadrados. Paula, ya lo hice, pero ¿hiciste este ejercicio o ya hiciste todos? ¿O hiciste este ejercicio, me dices? Hiciste este ejercicio, ¿cierto? Ese ejercicio, profe. Listo, ¿y te dio lo mismo? Sí. Ah, bueno, perfecto. Voy a colocar otro. Y por favor, para que miremos a ver cómo nos queda, miramos un momentico por encimita las otras preguntas y pues ya cerramos la clase, que miren que son las 8:37 y no hemos tenido descanso. Y pues tampoco quiero abusar de nuestro tiempo. Bueno, ¿qué tal si ustedes se encuentran con un triángulo de la siguiente manera? ¿Cómo lo hago? Hagámoslo así. Eso, hagámoslo así. Aquí, muy bien. Vamos a colocar que esto es 3. Estamos trabajando en centímetros, ¿vale? Es que no me alcanza aquí. Yo sé que me queda feo 6 centímetros. 3 centímetros. ¿Ok? Y acá. Muy bien. ¿Cuánto me daría el área de este triángulo? Digamos que este es el triángulo LMN. A ver, ¿quién me dice cuánto vale? Calculen allá y me dicen, me escriben, me comentan. Sería 7,5 7,5, ¿alguien? ¿Centímetros? cúbicos. Cuadrados. No, perdón. Listo, cuadrados. ¿Quién más? ¿A quién más le dio este valor? A mí, profe. A mí. Listo, ¿a quién más? Si alguien de pronto le dio diferente, para que lo comente, para que miremos a ver. No creo que les dé diferente. Dan 7,6. Muy bien, muchachos. Claro que sí. 3 por 5, 15 y la mitad de 15, 7,5. Miren, área es igual a ¿qué? A la base por la altura sobre 2, ¿cierto? La base, identificada en este caso como 5, multiplicada por la altura, que es 3, ¿cierto? Dividido en 2. 5 por 3, 15, y 15 dividido en 2, 7,5. Como estamos trabajando con centímetros, entonces centímetros cuadrados. Muy fácil, ¿sí o no, muchachos? Supremamente fácil. Supremamente fácil. Preguntas, por favor. Preguntas en este punto. ¿Hay preguntas de pronto? Miren que lo único que ustedes deben hacer es identifiquen la base
identifiquen la altura y ya, y calculen. Ya. Profe, una preguntita. Obviamente que si, o sea, para calcular el área, depende, o sea, no siempre pues va a salir la misma área, ¿no? O sea, que Ah, sí. depende del tamaño del triángulo. Aquí sí, muy bien, Andrés. Aquí sí depende la longitud de los lados para determinar el área. ¿Listo? No es que en este caso el área nunca va a dar igual en los triángulos, jamás. Porque el área sí cambia de acuerdo a la longitud de los lados. Ahora sí. En este caso sí. ¿Listo? Muy bien, muy buena apreciación. Chicos, entonces, ¿qué tienen que hacer? La actividad número 3. ¿Listo? La actividad número 3. Consta de 1, 2, 3, de 4 problemas muy interesantes. Son problemas bien interesantes. ¿Sí? Miren acá. Problema número 1. Calcular el área del siguiente triángulo. Miren, este triángulo, ¿no? Este de acá, esta área de este triángulo que estoy acá pintando. Es este de acá, este triángulo. Este de acá. ¿Ok? Es ese de ahí. Calcular el área del siguiente triángulo con estos lados, ¿sí? Y que tiene una altura de 2 centímetros. Miren la altura, cómo la están representando. Nos están diciendo que es de 2 centímetros. Miren, este lado mide 1, este lado de acá mide 2,83 y este lado de acá mide 2,24, ¿cierto? Entonces, pues, ya usted me calculará el área como tenga que calcularla. Pregunta número 2, problema 2. Halle el área del siguiente triángulo a partir de los datos. Uy, este está interesante, muchachos. Este está bien interesante. Solamente les voy a decir lo siguiente para que puedan hacerlo de la mejor forma posible y por favor paren bolas. Roten el triángulo. Rótenlo. ¿Listo? Por si de pronto usted no le ve a eso forma, de pronto eso no le ve base o no le ve altura, rótelo. Rote el triángulo. Si rota el triángulo, ya le va a quedar una mayor claridad de cuál es la base y cuál es la altura. Lo único que le voy a decir es que esta no es la base. ¿Listo? Esa no es la base. Ni mucho menos esta es la altura. Esta pues peor. Rote el triángulo. Rótelo. Problema 3. Calcule el área de la siguiente figura. ¿Y cuál es la siguiente figura? Esta, muchachos. Esta, ¿ok? No es el círculo, no, esta figura, esta solamente, ¿ok? Y, uy, profe, ¿yo cómo voy a calcular eso? Le están dando unos datos. El diámetro de la circunferencia es de 4 centímetros. Diámetro sí, es decir, que de aquí hasta acá, ¿hay cuánto? 4 centímetros. ¿Listo? De aquí a acá hay 4 centímetros. Eso es lo que nos están diciendo allí. El punto azul es el centro de la circunferencia. Las rectas que pasan por el centro son perpendiculares entre sí. Bueno, entonces, ojo pues lo que nos están dando ahí. Muy probablemente esto valga... ¿Cuánto vale esta línea? 2. 2. ¿Y cuánto vale esta línea? ¿Será que también vale 2? Puede que valga 4, pero puede que valga más. Entonces, esa está para que la piensen. Sí, ojo a lo que les voy a decir. Sí, no tenemos cómo hacerla. Si está complicadita de hacerla, no pueden hacerla. No pasa nada. ¿Listo? La miramos la próxima clase. ¿Listo? La explicamos en un momentico, hagamos un momentico y la explicamos. Esta 3 y esta 4 tienen como ese gradito ahí de ¿qué es lo que hay que hacer acá? Pero esta 4 es bien interesante. La 4 es supremamente interesante, muchachos, porque nos dicen, vea, calcule el área de la siguiente punta de flecha.
es decir, de esta. ¿Sí? Tenemos que calcular esta área. Bueno, lo único que les voy a decir para ayudarles es que tomen toda esta longitud, o más bien, contemplen todo este triángulo. Contemplenlo, ténganlo en presente, ese triángulo. Ténganlo presente. Es decir, que calcule el triángulo completo y al final réstele este. Si usted le resta este triángulo pequeño al triángulo más grande, pues ¿qué vas a obtener? Esta punta de flecha que nos están diciendo acá. Eso está interesante de que lo hagan. Usted me va a decir, eso no tiene dimensiones. Sí, sí tiene dimensiones, vea. Cada cuadrícula vale o es de 1 centímetro. Es decir, que ¿cuánto hay de aquí a acá? ¿Cuánto sería la base de ese triángulo? Sería 1, 2, 3, de 4 centímetros. ¿Y de cuánto sería la altura? Sería 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Entonces, miren que sí nos están dando las dimensiones. Sí nos las están dando. Entonces, por favor, ahí se las dejo para que la miren, para que la analicen, para que le masquen a eso, a ver cómo nos va. ¿Listo? Especialmente estas últimas. Estas últimas tienen su gradito de pensar. Pero está más fácil la 4 que esta de acá. Eso sí les puedo decir. Entonces, porfa, vayan haciéndolo. No se les olvide los consejos que les di para la 2. Y pues la 1, sí, eso está más claro que... Es supremamente claro lo que nosotros estamos viendo allí. ¿Listo? Chicos, ¿alguna pregunta antes de que nos retiremos? Profe, el problema 2, ¿cómo hace uno para ver cuál es la base? O sea, el triángulo puede ponerlo de cualquier forma y cualquier puede ser la base, ¿ok? Listo, muy bien. A ver. Por supuesto, esta no es la base. Esta no es la base, ¿sí? Porque este triángulo como tal, así como estamos viendo el triángulo, ¿sí? No está, digamos que ninguno de sus lados está en una posición horizontal para decir, esa es la base. No lo está. Entonces, mi recomendación, ¿cuál es? Mi recomendación es que hagan esto. Voy a permitirme rápidamente hacerlo. Ojo, me queda más fácil aquí, en Word. Luego lo reviso. Yo lo que les estoy diciendo es lo siguiente, miren muchachos. Este es el triángulo, ¿cierto? Este es el triángulo. Yo les estoy diciendo ni por el chiras, lo de abajo es la base, ni mucho menos esta es la altura. Yo lo que les estoy diciendo es rótelo. Si usted lo rota, pasa lo siguiente. ¿Qué pasó? Pues que esta es la base y esta la altura. ¿Sí la ven? Yo creo que ahí ya lo ven supremamente claro. Al yo rotarlo, ya tengo una base que vale 3 y ya tengo una altura que vale 2. Ya las tengo. ¿Sí? Entonces, en algunos ejercicios es necesario que rotemos. Originalmente estaba así, pero es que así te queda muy complicado. Si no tenemos pues como entrenamiento, por así decirlo, nos queda muy complicado saber qué es eso, cuál es la altura, cuál es la base, no le vemos como sentido. Rótelo. Si usted lo rota, mire que sí. Ahora ya identificaste la base, ya sabes cuál es la altura. ¿Sí ven? Entonces, eso es de maña. Por eso yo les dije a ustedes, eso es de maña. Miren que yo puedo colocar esta como base. ¿Sí? Miren nada más lo que tenemos acá. Ahora en este caso la base sería 2,83, pero ya no tengo la altura. ¿Sí me entienden, muchachos? Ya no tengo la altura. Entonces, es mejor trabajar con los datos que yo tengo y es mejor rotarlo así. Si yo lo roto de esta manera, ya tengo claridad de cuál es la base, ya tengo claridad de cuál es la altura. ¿Te quedó claro, Vladimir? Sí, profe, gracias. Listo, man. ¿Alguna otra pregunta ya para finalizar? Jonathan Carrillo dice, profe, siéndole sincero, sin esto estoy como perdido en algunas cosas. Listo, no, tranquilo.
tranquilo, mano, que es comprensible, si es complicado en el salón de clases, si es complicado ahí, pues ¿cómo tanto puede serlo acá? Eso yo lo entiendo. Pero la idea, ¿cuál es? La idea es que lo intenten. Yo necesito que ustedes escriban. Yo peleaba mucho con los muchachos diciéndole eso. ¿Cómo querés que se te despierte un poquito la noción de cómo son las cosas si no lo intentas, si no haces nada? La matemática es para escribirla, para rayarla y para borrarla. Porque la única forma en la cual usted aprende es haciendo, escribiendo y embarrándola. Embarrándola es que usted cae en cuenta, uy, eso no es así, o eso es así, o esto es de esta manera, o esto es de la otra. Entonces, no nos importa ahorita en este momento, no nos da el tiempo para eso, para que usted pues tenga que hacer las cosas a la perfección, no. Recuerden que ahorita en este caso es que lo intentemos, que lo hagamos, que rayemos. Sentémonos a rayar, sentémonos a pensar un ratico. Y si no somos capaces, pues hombre, pues, profe, qué pena, podríamos sacar un espacio para esto y esto y esto. Con todo el gusto del mundo yo lo hago. Porque recuerden que yo les dije a ustedes que mi intención no es correr. No es correr, sino que vayamos dándole paso a paso cada cosita. Y esto sí es muy importante que lo vayan cogiendo de una vez, muchachos, porque más y más y más adelante, pues se va complicando la cosita. ¿Sí? Se va complicando la cosita. Entonces, yo necesito es que ustedes estén pilosísimos con esto para que me puedan más adelante hacer ejercicios como, por ejemplo, un ejercicio donde usted va a encontrar algo como, por ejemplo, así. Yo tengo aquí una montaña y en todo el pico de la montaña, aquí en este pico, por ejemplo, aquí tengo un nido de águila, ¿cierto? Y este es pues el suelo y usted está aquí, usted está acá, ¿sí? Y está viendo el nido del águila, usted lo está viendo desde ahí abajo, pero usted lo está viendo con un determinado ángulo, un ángulo teta, no sé, de 37 grados, ¿sí? Y dicen que usted está a 10 kilómetros de la base de la montaña, en 10 kilómetros. Entonces me están diciendo, ¿cuál es la altura del nido? ¿Usted cómo hace para averiguar cuál es la altura de esa vaina? Bueno, para allá es donde vamos, muchachos. Entonces usted lo primero que me tiene que aprender es esto, que es un triángulo, que es una base, que es una altura, que es un vértice, que es un ángulo, que es un lado. Es lo primero que usted me tiene que aprender, para que más adelante usted me sepa decir cuánto es la altura de ese nido de águila que está mirando usted a 10 kilómetros de la base de una montaña, con un ángulo de elevación de 37 grados. Allá es donde vamos. Allá es donde vamos. Y si no alcanzamos a llegar, pues hombre, pues no alcanzamos. ¿Yo qué hago? ¿Qué hacen ustedes? No. Entonces, es para que ustedes vayan mirando, ¿listo? Entonces, por favor, la invitación, así estén un poco perdidos. La invitación es, la clase se grabó, mírenla después. Siéntese un momentico a hacer por lo menos estos dos problemas. Por lo menos los dos primeros problemas. Hágalos, que ya están totalmente claros. E intente la 4. Porfa, intente la 4, que es bien interesante. Intente la 4. ¿Vale? Que yo sé que estoy más que seguro que la 3 la vamos a explicar después. ¿Alguien más? Sí, señora. La 3 es la única que me tiene corchada. Es que tiene su truquito, ¿vale? Tiene su truquito y tiene que ver con esto de acá. Son perpendiculares entre sí. Tranquila, vaya mirándola, vaya haciéndola, vaya mascándola, que yo más adelante les digo cómo es que es la vuelta. Muchachos, es que sí, prácticamente esto vale como 2 centímetros. Pero pues como les digo, vayan mirándolo para que hagamos bien el ejercicio, ¿listo? Vayan mirándolo. Si la tiene muy corchada, Ana, tranquila que para la próxima clase miramos cómo es que se hace. Es más, esa 3... incluso ya la estaba hasta dibujando acá y yo ya creo saber cómo resolverla. Listo, hágale pues más L.
más L, que como les digo, el próximo miércoles sí o sí lo primero que vamos a hacer es explicar la 3 y la 4. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer en clase es explicar estas dos preguntas, para que usted no se me quede confundido. Pero entiendan lo que esa es la invitación. La invitación es a ponerlo a usted a pensar. Bueno, muchachos, nos dio pendejamente las 9 de la noche. No sé en qué momento. ¿Alguna otra pregunta antes de irnos? Ok. Ok, muchachos. Entonces, chicos, muchas gracias por la asistencia. Por favor, antes de que se me retiren, me regalan, por favor, la asistencia por allí. Es la primera vez que doy trigonometría virtual. Nosotros ya vimos álgebra, ¿cierto? Nosotros vimos álgebra. Algunos de ustedes vieron conmigo álgebra, pero es la primera vez que estamos viendo trigonometría. Está interesante, está chévere. Vamos a ver cómo nos termina de ir. ¿Listo? Muchachos, muchas gracias. Cuídense mucho. No se expongan en la noche, por favor. Tuluá está muy tranquila, pero pues que no nos vayan a dar sorpresas. Cuídense mucho. Estamos hablando. Dale, profe, muchas gracias. Buenas noches. Hablamos, Andrés. Cuídate, pues. Una buena, Sebastián. Profe, chao. Chao, Saray. Cuídate mucho.